Si yo fuera contralor, créame, Jairo, le parto la madre a las autoridades que estuvieron en el gobierno de Moreno. Y les digo, vean, ya me contaron los perjuicios que han habido en la época de Correa. Ahora ustedes me explican lo que yo quiero que me expliquen. ¿Qué hicieron con el proyecto del Aromo desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021? ¿Qué hicieron? Nada. Pues entonces me responden, porque esa inversión está allí para soportar una estructura que le va a servir al Ecuador para no importar tanto combustible. Y les mete un lucro cesante de Padre y Señor nuestro. Eso hace falta en el Ecuador. Enseñarles a los funcionarios que no sean truchas. El presidente acaba de dictar un decreto, el decreto 231 del 22 de octubre. ¿Y qué es lo que tienen en el titular los medios de comunicación y Ecuavisa, Teleamazonas y todos? ¿Cuál es el titular? Y si quiere se lo pregunta a usted, ¿cuál es el titular de este decreto? ¿Qué se buscó con este decreto y qué se logró? Perdóneme que sea yo el periodista. No se preocupe, me imagino que se refiere a que solamente se habla de un congelamiento. Y ya dijo, no, ya, pero perfecto. Dijo la palabra que yo quería que la diga, congelamiento. Claro. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el titular del diario El Comercio? El titular del diario El Comercio del día de ayer. Precio del combustible se congela desde hoy. O sea, se congela. Entonces el ecuatoriano dice, a ver, ¿en cuánto congelaron? En 2.55 el galón de la gasolina y en 1.90 el galón del diésel. Yo no digo que esté bien, no digo que esté bien, pero digamos que más de una persona diga, bueno, aguantemos ya, pero por lo menos congelaron. No está congelado. Está congelado. ¿Por qué no está congelado? Porque la gente no lee, porque de la gente no se informa. ¿Qué dice el artículo 1 del decreto 231? Suspender la aplicación, suspender no es anular, derogar. Suspender la aplicación del sistema de bandas de precios de los combustibles. Y luego dice, en el mismo decreto, esta medida, despacito, Jairo, podrá ser revisada, o sea, no es que está congelado definitivamente, ni ha desaparecido el sistema. Esta medida podrá ser revisada, la que se dictó con el 231, al decreto 231, según la situación económica y de las finanzas públicas, de conformidad con la normativa vigente. Entonces, ahí está la trampa. Totalmente. La gente, ya congelaron. ¿Cuál congelaron, pues? No sean pendejos. Ahí no hay tal congelamiento, pero además viene un tema. Es que el precio del petróleo, que es determinante, precio del petróleo internacional, es determinante para la fijación de los precios de los combustibles, porque los combustibles son un producto que se obtiene a través de la refinación del petróleo. Entonces, si sube el petróleo, suben los precios de los combustibles. Claro. ¿Y qué busca el presidente? No que se congelen, sino que se adapten, se indexen, esa es la palabra exacta, se indexen en base a los precios internacionales. Entonces viene el tema. Este momento está en $80 el WTI. Y hoy, datos del día de hoy, la Unión Europea hoy declara, la que maneja la Unión Europea, dice que se está viviendo una crisis energética sin precedentes. O sea, porque hay problemas que están teniendo por el tema energético. El petróleo posiblemente va a subir más. Digamos que sube a $100. ¿Usted cree que Simón Cueva Armijos le va a decir al presidente, vea, mantengamos el precio como está en 2.55? Le va a decir, ya es hora de volverlo a cambiar. Totalmente. Porque todo está en función de variables que no son ecuatorianas, son extranjeras. Porque como el gobierno decidió que dependamos de los precios de los combustibles en función de cómo está el precio internacional, entonces ahora tenemos que rogar que esté el precio bajo. Pero si está bajo, a su vez nos perjudica con los precios del crudo de exportación. O sea, es un país que así lo han trabajado, así lo han hecho, porque no ha habido un pueblo, y más que un pueblo, una dirigencia, una cultura, una organización social, que al gobierno de turno, al que sea, le diga, ya basta. Ya basta. Fue creciendo la importación de combustibles, hasta que hoy 75% son importados, o más, de los combustibles. ¿Cómo se resuelve eso? Cerrando el Aromo y no desarrollando la nueva refinería.
¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque de eso deberían responder y la Contraloría. Si yo fuera Contralor, créame, Jairo, le parto la madre a las autoridades que estuvieron en el gobierno de Moreno. Y les digo, vean, ya me contaron los perjuicios que han habido en la época de Correa. Ahora ustedes me explican lo que yo quiero que me expliquen. ¿Qué hicieron con el proyecto del Aromo desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021? ¿Qué hicieron? Nada. Pues entonces me responden, porque esa inversión está allí para soportar una estructura que le va a servir al Ecuador para no importar tanto combustible. Y les mete un lucro cesante de Padre y Señor nuestro. Eso hace falta en el Ecuador. Enseñarles a los funcionarios que no sean truchas. Entonces, todo esto es importante, pero la gente no ve. Y le preocupa cosas baladíes a veces. Y se quedan en cosas absolutamente baladíes que no son las trascendentes dentro de lo que es el convivir ecuatoriano. Y de eso vivimos, de ese circo, de ese show barato, cuando la gobernanza y la gobernabilidad van divorciadas, es el gran problema del Ecuador. Por un lado camina la gobernabilidad, los presupuestos de gobernabilidad, y por otro lado van todos los insumos de gobernanza, absolutamente divorciados. Porque el que llega, generalmente el que llega, no sabe cómo le entre el agua al coco. Y lo primero que llegan es a quejarse del de atrás, cuando sabían perfectamente cómo estaba la situación del país. Perfectamente, porque no son pendejos. Que salga Lazo a decir, es que es un país sumamente endeudado, pero si él ha estado al frente de todo. Incluso estuvo viendo cómo el ministro Martínez pagaba deuda anticipada, deuda que no se vencía. Entonces, eso no se les puede aceptar a ningún gobernante. Ningún gobernante. Nadie puede llegar a decir en este país, puede decir, yo no he sabido que el país ha estado así, porque entonces hemos elegido a una persona que no era la adecuada, hemos elegido a un ignorante. Entonces ese es el problema. Correcto, doctor. Permítame solamente mencionar a la estimada audiencia que por favor repliquemos esta información, esta conferencia por el doctor Augusto Tandazo Borrero, para conocer el entre líneas de la política y cómo este decreto 231, que lo manifestó recién el doctor, que suspende la aplicación del sistema de bandas, pero deja abierta la posibilidad de revisar la medida en el futuro, porque no está derogando el decreto 1054.